Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DF TV. Se ha agudizado la tensión en Ucrania, donde Occidente planifica nuevas sanciones contra Moscú. Para ahondar en el escenario geopolítico actual, estamos junto al analista internacional Guillermo Holzman. Guillermo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal, Sofía? Un gusto como siempre. Bueno, lo que comentábamos hace algunos instantes, la situación en Ucrania es cada vez más compleja, pareciera, pero me decías que hay probablemente distintos escenarios que podrían ocurrir con las sanciones, por un lado, con las respuestas que podría tomar Rusia. Así es. Si uno quiere mirar la situación de Ucrania, creo que hay dos escenarios que son importantes. Uno de tipo militar o bélico, donde el peor escenario sería una guerra civil en Ucrania, en virtud de las acciones que hace el actual gobierno interino y la respuesta que tendría Rusia en forma directa o indirecta, generando los apoyos a los grupos prorrusos versus los apoyos de los grupos ucranianos que son antirrusia. Y eso generaría una guerra civil cuyo impacto de ese escenario en particular estaría muy condicionado a lo que es la entrega del gas que pasa por Ucrania hacia Europa, y por lo tanto eso significa buscar y generar camino alternativo para que llegue a Europa y de Europa llegue a Ucrania, claro, entendiendo de que Ucrania también requiere, digamos, gas, también requiere energía. Por supuesto. Entonces, en esa perspectiva, ahí es donde hay un primer escenario que todo el mundo desea evitar, porque una guerra civil que empieza en Ucrania, se va a saber cómo se gatilló, pero no va a haber forma de saber cómo pararla ni cómo detenerla. ¿Cuál va a ser el desenlace? Digamos. Exactamente, y eso puede involucrar ya a la OTAN, puede involucrar a Europa, es decir, puede tener consecuencias que hoy día parecen muy lejanas, pero que al producirse todo se transforma en un hilo conductor. Y el segundo escenario tiene que ver algo que no toda la gente entiende, que es la lentitud con la cual Estados Unidos y Europa han ido imponiendo las sanciones reales a Rusia. Si bien es cierto, Barack Obama ha hablado horas y horas con Putin, a la Unión Europea, claro, ha invertido una gran cantidad de recursos humanos calificados. Los ministros de Relaciones Exteriores. Exacto, hay que vamos a los ministros de Economía, los encargados de la Unión Europea, tratando de buscar una salida para Ucrania. En definitiva, la implementación de sanciones ha sido lenta, la verdad que pareciera que casi no hubiese sanciones. ¿Por qué sucede esto? Sucede porque se teme la respuesta de Rusia. O sea, Rusia tiene no solamente la llave, ¿no es cierto?, del gas respecto a lo que puede hacer por el precio del gas para Europa, lo que puede hacer por el mismo forma de distribución del gas. Tiene también todo el control de las líneas logísticas hacia intereses europeos y estadounidenses en África, que es el tema de Afganistán, está el tema del norte de África, que son elementos importantes. Pero también está la economía rusa. Y lo que no se sabe, la primera cosa donde hay cierta incertidumbre es si Rusia responde también con una medida que parecería obvia, cerrar su economía. Los más entusiastas dicen, da lo mismo, porque Rusia en realidad... Es una economía chica. Claro, es una economía mediana, emergente. Claro, digamos, si tú la comparas con la economía alemana. Alemana o estadounidense. Exactamente, una economía chica. Entonces muchos dirán, no, digamos, que se aísle Rusia va a ser lo de menos. Sin embargo, el hecho de que se aísle Rusia rompe el esquema de la globalización, porque el aislamiento de Rusia significa, en primer lugar, de que los financiamientos serían propios. De hecho, ya Rusia y China con sus socios está planteando de que todo el intercambio comercial se haga en rublos, no en dólar. Exacto. ¿Ya? Entonces ya hay un primer indicio hacia dónde va la lógica rusa. ¿Qué pasa si todas las tarjetas de crédito, que una gran cantidad se usa para consumo interno, no se financian por la vía del sistema internacional asociado a Visa o Mastercard u otras, por ejemplo American Express o Diners, sino que se financian con, digamos, una plataforma local, una plataforma rusa? Pero lo que no se sabe es si esto sería una medida que solamente tomaría Rusia, o sería acompañada por otro país como China. Como China, claro, que ahí se hace más complejo, obviamente, el escenario internacional. Exactamente, y con lo cual el supuesto aislamiento de Rusia se transforma en una nueva instalación de una confrontación que no sería militar, sería la respuesta rusa no militar, o la respuesta no militar rusa. A la Guerra Fría, como han dicho varios analistas. Exactamente, yo diría más que Guerra Fría sería la guerra económica, ya derechamente, porque de frío no tendría nada, tendría un elemento financiero muy importante donde las economías tendrían que decidir, y en ese caso, por ejemplo, Chile va a estar negociando o intercambiando con dólares con Estados Unidos y Europa, y estaría, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con China? Claro, ¿y qué pasa con China y qué pasa con todos esos países? ¿Qué pasa con los países emergentes que están recibiendo inversión en esos países? ¿De qué manera nosotros vamos a reaccionar a un cambio de esa naturaleza? Todo hace pensar en consecuencia de que tanto Estados Unidos como la Unión Europea están preocupados ahora de no avanzar mucho en la implementación de las medidas, y todo se está focalizando en poder generar las condiciones para buscar la plata necesaria que permita darle un sustento económico a Ucrania.
que son los famosos 35.000 millones de Claro. dólares, donde ni el Fondo Monetario ni nadie sabe de dónde sacar la plata ¿De para dónde? pasársela, Claro. porque además Ucrania tiene que hacer ajustes estructurales, y eso con un gobierno interino no parece tan fácil. Claro, habría que esperar quizás hasta el 25 de mayo, donde además se espera también un referendo ese mismo día. Exactamente, porque digamos, Donetsk, que son las zonas que están al este de Ucrania y que son límite con Rusia, quieren hacer un referéndum el 11 de mayo. Entonces estamos con una serie de referéndum donde no hay certeza respecto a qué es lo que va a pasar. Claro. Todo hace pensar que el objetivo político de Rusia, incluso geopolítico, me atrevería a decir, es que todas esas provincias no se anexen a Rusia. No hay evidencia de que Rusia quiera anexarla, como pasaba con Crimea, que era bastante Claro, que evidente. eso era evidente Claro. y lo llevaron a cabo. Exactamente, pero con esas provincias no. Lo que Rusia está proponiendo es que en ese referéndum del 25 de mayo finalmente Ucrania se transforme en un gobierno federal y estas zonas tengan la suficiente autonomía e independencia para hacer el freno que Rusia necesita y evitar que Ucrania se sume a la Unión Europea. ¿Ya? De tal manera que Ucrania sea el colchón que evita que la Unión Europea arrase Ucrania y se coloque presionando a Rusia directamente. Sería, ¿no es cierto?, la base que tendría Rusia justamente para evitar un avance de lo que es las ideas y la ideología que está detrás de la Unión Europea. Guillermo, en el escenario actual, ¿cuáles serían las posibilidades de que se desatara un conflicto armado entre Ucrania y Rusia? A ver, yo creo que todos esperábamos el día lunes específicamente que había dado el gobierno interino de Ucrania. Que Fue el ultimátum que le dieron a los separatistas. Exactamente, que desocuparan todos los edificios públicos que tenían ocupados, de lo contrario iba a llegar una fuerza antiterrorista para poder sacarlos de ahí. Lo que no pasa, hasta el momento no... No, eso no ha sucedido, no sucedió, y no va a suceder lo más probable porque significa que si se hace eso, en la práctica se estaría legitimando la respuesta también armada de grupos que no se sabe cuánto armamento tiene y no se sabe realmente quiénes son. ¿Y quiénes están detrás? Digamos? Exactamente, en consecuencia se estima que si se produce una acción armada contra los separatistas, los prorrusos, en definitiva estaría el germen de lo que sería una guerra civil, que no solamente estaría circunscrita a estas regiones, sino que eventualmente se podría se podría ampliar hacia otras zonas de Ucrania, con lo cual profundizaría en primer lugar su crisis económica, generaría ya un desorden, una incertidumbre importante, y la posibilidad de rescatar a Ucrania finalmente obligarían prácticamente a que Rusia evaluara una intervención directa sobre Ucrania. Claro. Pero si eso sucede, la OTAN también va a ir a Ucrania. Y en consecuencia tenemos... No podrían no responder, digamos, los organismos internacionales. Exactamente. Entonces, hoy día el escenario, yo creo, todavía es de incertidumbre, pero una incertidumbre moderada en términos de que no está todo desordenado. Nadie quiere hacer ningún movimiento que genere una incertidumbre mayor. Nadie quiere una guerra tampoco. No, y eso tú lo ves un poco en el comportamiento de las bolsas. Si bien es cierto, están fluctuando, no a un nivel tal que signifique que hay una crisis financiera, económica. No hay un desplome. No hay un desplome. Hay una volatilidad más que exactamente, y esa volatilidad tiene que ver con las mínimas certezas que existen respecto a que nadie quiere echar abajo el precario equilibrio que hay en Ucrania. Y por eso hay mucho hoy día, gente que está buscando refugiarse en el oro, pero también eso significa para Europa un costo, porque disminuye la inversión. Qué sé yo, todos los que son capitales de riesgo también disminuyen. Entonces hay un movimiento que hoy día está todo con el termómetro en la mano, viendo cuál es la temperatura que hay en Ucrania y mirando cómo está el paciente, uno de los pacientes que es Rusia, el otro paciente que está en la UTI que es Ucrania, claro, y viendo cómo está el médico visitante que es China, para ver qué es lo que dice respecto a esta situación que tenemos ahí en esa zona. Ya para terminar, Guillermo, ¿cuáles son las posibilidades de que esto se pueda resolver a través de la vía diplomática, evitando así un conflicto armado? Yo diría que es bastante difícil mientras no haya una solución económica para Ucrania. O sea, es decir, Ucrania necesita hoy día una solución. Es la prioridad, digamos. Es la prioridad. O sea, si no hay una solución económica, no va a haber. Sin embargo, el tema político exige que esa solución económica vaya asegurada de una solución política. Y es ahí donde tenemos el problema respecto a la fuerza ucraniana más nacionalista existentes ahí en el país, en torno a qué es lo que están dispuestos a ceder y colocar sobre la mesa para poder avanzar y ponerse de acuerdo en una solución también política que dé estabilidad, una gobernabilidad mínima, que permita los cambios estructurales. Hoy día el sistema monetario internacional, el sistema financiero internacional, ve que si coloca plata en Ucrania, eso no, digamos, se va a ir a... perdida. Claro, se va a un hoyo negro porque no hay estructura para controlar el gasto, no hay proyectos ni políticas públicas que sean adecuadamente evaluadas, no hay un equilibrio macroeconómico que sea controlado por el Banco Central ucraniano que permita tener una claridad respecto a cómo se manejan los recursos, y eso sin lugar a dudas
ya es una gran incertidumbre. Pero para tener eso se requiere además una institucionalidad política que hoy día no hay con la fragmentación que hay alrededor de los partidos políticos que hay en Ucrania. Bastante complicado el escenario entonces en Ucrania, por lo que se ve en estos días. No se ha visto mucho avance tampoco. No, y yo creo que las potencias van a insistir en tratar de colocarse de acuerdo, pero no se vislumbra una solución fácil. Yo creo que todos quisieran que el referéndum y la elección no fuera el 25 de mayo, ojalá fuera el 30 de abril. Lo antes posible. Claro, porque claramente mientras más pase el tiempo, más difícil es poder mantener esta suerte de precaria tranquilidad Ponerse que se vive. de acuerdo, además. Exactamente. Guillermo, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando la compleja situación geopolítica en Ucrania. Ok, gracias a ustedes, que estén muy bien. Y a ustedes los esperamos en otra entrevista aquí en DF TV.